how sweet the sound. Once was lost, but now I'm found. Once was blind, but now I see. Te damos gracias, bendito Padre, por tu amor, tu misericordia, tu fidelidad, por las fuerzas que nos das cada día, por la salud que nos prestas, por la familia que nos concedes. Siempre estaremos agradecidos contigo, bendito Padre, por tanta bendición que nos das, por tanta misericordia. Ahora yo te ruego, Señor, que seas tú tomando el control de mi vida, Señor, mente y corazón, y que bendigas a todos los hermanos y amigos y personas que oigan este mensaje, que tú puedas traer paz, consuelo a sus vidas, bendición, sabiduría y crecimiento. Te damos las gracias, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios me los bendiga, amados hermanos en Cristo, amigos, amistades que nos ven a través de este medio, familia, a través de este medio Palabra Eficaz, que estamos compartiendo siempre la palabra del Señor, trayendo prédicas cristianas, tratar de poner nuestro granito de arena en compartir la palabra del Señor. Lo mucho, lo poco que el Señor nos haya dado, queremos compartirlo. Queremos traer estas prédicas cristianas para compartir el amor, la paz, la luz, la esperanza, el gozo, la paz que hay en Cristo y todas las promesas que encierran la palabra del Señor, que podamos abrazarlas y podamos tener esta sabiduría también para vivir en este mundo caótico. Nosotros como creyentes y que conocemos la palabra del Señor tenemos que vivir sabiamente para con los de afuera, como dice la palabra, saber dirigir nuestra familia, nuestros hijos, y la responsabilidad que tenemos también de enseñar a otras personas, compartir el evangelio. Hoy en esta tarde, amados hermanos, estaremos compartiendo este hermoso tema. Se llama Somos propiedad de Jesús. Somos propiedad de Jesús. Todos los creyentes en Jesucristo sabemos que estamos de paso por este mundo y que nuestra estadía aquí en esta tierra es solo pasajera, es temporal y efímera. Pero también creemos que nuestro Señor Jesucristo volverá por su iglesia, pues Él así lo ha prometido, Él así lo ha dicho. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículo de 2 al 3, dijo a sus discípulos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, es decir, ustedes. Versículo 3, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vea lo que dice, que en la casa de mi Padre hay muchas moradas. La Nueva Versión Internacional traduce como viviendas. Hay mucho lugar, hay mucho espacio, y Él precisamente dice: voy pues a preparar lugar para ustedes, y si me fuere, o sea, yo me voy, os prepararé lugar, vendré otra vez. Ahí está la promesa de que Él vendría otra vez por nosotros. Dice: y os tomaré a mí mismo. Quiero que vea cómo lo dicen algunas versiones, donde dice la traducción lenguaje actual, versículo 3: después de esto volveré para llevarlos conmigo, y así estaremos juntos. La Nueva Versión Internacional dice: y si me voy y si lo preparo, vendré para llevármelos conmigo, así ustedes estarán donde yo esté. Hay una frase que me gusta mucho y que tal vez a muchas personas, ¿verdad?, no les gusta la versión Reina Valera. A mí en lo personal sí me gusta. Me encuentro un poquito más, claro, con la ayuda de una concordancia y con una interlineal, me puedo dar cuenta del significado de la palabra. Por ejemplo, cuando dice os tomaré a mí mismo, como que muchas personas no le hallan el sentido, pero yo le encontré este sentido. Aquí la palabra griega es emautou, que quiere decir de mí mismo. Y esto Jesús lo está diciendo hablando del Espíritu Santo que mora en los creyentes. Por eso dice: tomaré a mí mismo. ¿Cómo a mí mismo? A la persona que viva el Espíritu Santo. Ese es un sello por lo cual el Señor viene. El Señor no va a tomar a nadie que no tenga el Espíritu Santo. Por eso dice: tomaré a mí mismo. Qué interesante cuando nos vamos al griego y encontramos este significado, esta palabra griega emautou, ¿sí?, que dice de mí mismo. O sea, por eso es que Él va a tomar a sí mismo, hablando de la presencia del Espíritu Santo. Esta frase, os tomaré a mí mismo, Jesús nos dice lo que ya
a los que ya pertenecemos a Él y que estamos sellados por el Espíritu Santo, es decir, que somos propiedad de Él, hermanos. La presencia de Dios mismo está morando en nosotros los creyentes. El sello del Espíritu Santo es la garantía de nuestra salvación en Cristo. Este sello indica propiedad, pertenencia, dominio, posesión. Es decir, que somos pertenencia de Cristo. Vean lo que dice la epístola del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 8, versículo 9. Dice así: mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Vea qué interesante, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Vea qué interesante, dice que nosotros ya no vivimos según la carne. ¿Qué quiere decir? Que ya no somos guiados por nuestras emociones en la carnalidad, sino ahora estamos viviendo conforme a la ley del Espíritu. Y luego dice, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Quiere decir que si el Espíritu de Dios mora en vosotros, nos va a guiar a esa ley, a la obediencia, a su verdad, a la sujeción, a la sumisión. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y precisamente aquí está dando este sentido de pertenencia. Quiere decir que los que tenemos el Espíritu Santo, hemos sido sellados del Espíritu de Cristo, ya somos pertenencia de Cristo. O sea que cuando tú recibes a Jesucristo y tú lo has aceptado como Señor y Salvador personal de tu vida, es aceptar también sus leyes, sus mandamientos, sus decretos, su enseñanza, la voluntad de Él. Es permitir que Jesús gobierne en nuestra vida por medio del Espíritu Santo. El Espíritu en nosotros nos hace pertenencia de Cristo Jesús. Ahora, todos los creyentes en Cristo somos propiedad de Jesucristo. Ponga atención, la presencia del Espíritu de Dios en nosotros los creyentes implica gobierno de Dios en nosotros. Tal vez te vas a preguntar, ¿pero por qué gobierno? Obviamente porque si tú tienes al Espíritu, tú debes de acoplarte a la ley del Espíritu. No es más tu ley, no es más la ley de la carne. Acuérdate que en Gálatas nos habla de lo que es la obra de la carne y el fruto del Espíritu y dice que ambos se oponen. Chocan, hay un choque. Entonces, ser guiados por el Espíritu, eso implica el gobierno de Dios en nosotros. Esto significa que el Espíritu va a ejercer, hay un dominio, hay un control y hay guianza. El Espíritu nos va a guiar. Pero aquí quiero aclarar algo muy importante. Quiero remarcar que este gobierno de Dios en nosotros no es sin nuestro consentimiento, porque acuérdate que Dios no nos va a obligar, Él no nos va a forzar, Él no nos va a someter como robots, sino más bien todo lo contrario. Él quiere que sea nuestro corazón, el deseo de nuestro corazón, que sea nuestra obediencia a Él. Cuando nosotros le permitimos al Espíritu Santo moverse en nuestras vidas, cuando nosotros obedecemos el deseo de Dios, cuando nosotros no resistimos lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida por el deseo de nuestra carne, sino más bien es sujetar la carne y obedecer al deseo del Espíritu de amor, de este Espíritu Santo que nos ha dado, que nos ha puesto en nuestros corazones a morar en nosotros. Este Espíritu nos motiva, este Espíritu nos incita, nos empuja, nos produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amado hermano, amado amigo, Dios no es un dictador que nos obligue a hacer su voluntad. La voluntad de Dios la vamos a hacer, la vamos a ejecutar y la llevaremos a cabo en obediencia a Él. Y le obedecemos porque nosotros le amamos a Él. Y nuestro amor hacia Él es la respuesta de nuestra adoración a Él, porque Él nos ha amado primero. Volviendo a la guianza del Espíritu, la palabra guianza viene del griego hago, que significa conducir. Es decir, que el Espíritu nos conduce a la verdad, nos guía a su verdad. Es llevar, traer, incitar, inducir. Vea qué interesante esta palabra inducir. Es la influencia en una persona para realizar una acción o un pensamiento deseado. En resumen, es el mover a alguien a hacer algo o darle motivo
para ello. El Espíritu Santo nos guía y siempre nos guiará al deseo de Dios, a la voluntad del Padre, que es buena, agradable y perfecta. Lo dice en Romanos capítulo 12, versículo 2. Dios siempre nos dará lo bueno y lo que es mejor y conveniente para nosotros. Dios en su sabiduría sabe lo que realmente necesitamos y eso es lo que nos concederá. Nunca Dios va a dar algo que nos haga daño y que nos aleje de Él. El Espíritu Santo como sello en nosotros, aparte de ser pertenencia de Jesús y un gobierno en nosotros, también es familia. Es decir, que somos familia con Dios, ya que el Espíritu mismo es de adopción, lo dice Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. La palabra adopción viene del griego huiotsesia, que es la calidad de hijo, es la colocación de hijo, es decir, adopción. Huotsesia es un derivado de dos palabras. Huios, que se traduce como hijo, da ampliamente el sentido de parentesco, semejanza, vínculo, familia. Y la otra palabra es titsemi, que significa constituir, colocar, destinar, acordar, poner. Vea que Él nos pone en el vínculo de familia, es decir, hijos de Dios. Nos coloca en el parentesco espiritual, porque si somos hijos, pero no de sangre, sino del espíritu de adopción. Incluso nosotros somos hermanos en Cristo, nos llamamos hermanos, pero no somos hermanos de sangre, sino por el espíritu que el Padre nos ha dado y ha hecho morar en nosotros, y que tenemos un solo Padre, que es nuestro Dios. Nos constituye familia de Dios, hijos de Dios, por lo cual el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Vea, eso lo dice en Romanos capítulo 8, versículo 16. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué es esta palabra de que da testimonio? Bueno, que el Espíritu Santo nos testifica, nos asegura y nos confirma nuestra identidad en Dios, que somos hijos de Dios. Vea lo que dice la traducción lenguaje actual. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. La Nueva Traducción Viviente dice, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Aquí encontramos estas dos palabras, asegurar y confirmar. Por eso nosotros tenemos la seguridad de que si hemos creído en Cristo Jesús, este milagro sucede espiritualmente. Hay un sello espiritual que es la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones, lo cual ahora nos da sentido de pertenencia. Pertenecemos a Cristo, somos familia con Dios y también hay un gobierno. Y digo gobierno porque Dios es quien nos da la ley. Ya no vivimos más en la ley de vuestros miembros, en la ley de la carne, en la ley del pecado, sino en la ley espiritual, en la ley del Espíritu Santo de Dios que nos ha dado para que nosotros vivamos en obediencia a su ley. Vea lo que dice la primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 3, versículo 2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Qué interesante, ahora somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ya hemos creído y ya hemos aceptado y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Vea, seremos semejantes a Él. La traducción lenguaje actual traduce, nos pareceremos a Jesús. Vamos a tener ese parecido con Jesús. Dice otra versión, cuando Jesucristo aparezca, seremos como Él. Lo dice Dios habla hoy, la Biblia israelita mesiánica Kadosh y también la Nueva Traducción Viviente. Entonces, amado hermano, amigo, la presencia del Espíritu Santo en nosotros implica pertenencia, implica gobierno e implica familia. Cuando digo gobierno es que Dios quiere gobernarnos, Dios quiere guiarnos. En la ley Dios mismo quería gobernar a su pueblo y te acordarás cuando el pueblo comenzó a pedir rey, ¿verdad? Y fueron a Samuel y que el pueblo quería reyes como las otras naciones, los
los otros pueblos que tenían sus reyes. Y Samuel estaba triste, ¿verdad? Y Dios le dice, oye la voz de ellos, pero protesta, ¿verdad? Protesta, diles lo que va a hacer ese rey. Va a tomar a sus hijos para que sean sus soldados, va a tomar a sus hijas para que sean amasadoras, va a tomar lo mejor de vuestro campo, de vuestro ganado, y empieza a decir las circunstancias que Samuel tenía que decir al pueblo. Pero aquí me llama la atención algo, que Samuel se entristece, ¿verdad? Y Dios le dice, no te han rechazado a ti, sino a mí. Y es lo que vemos actualmente hoy en cada persona. Tú eres responsable de aceptar a Dios o eres responsable de rechazarlo. Es interesante que nosotros tengamos ese discernimiento, que con Dios tenemos ganancia, con Dios tenemos bendición, con Dios. Y ¿sabes qué? No hay mejor camino que el de Dios. Por eso Dios nos da sus leyes, por eso implica gobierno. La presencia del Espíritu Santo nos da ese sello, esa seguridad, esa garantía. Somos pertenencia de Dios, nos da sus leyes, pero también es familia. Hay un vínculo familiar en el cual nosotros podemos tener esa comunión con Dios, donde Dios nos da el lugar de hijos. Eso lo dice Apocalipsis capítulo 21 versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Vea que Dios nos da la condición, la calidad de hijos. Y a manera de conclusión, yo te quiero decir, amado hermano, que Jesús le había dicho a sus discípulos que era conveniente para ellos que él se fuera, porque de no ser así, el Espíritu Santo no vendría a ellos para consolarlos y ayudarlos. Eso lo dice en Juan capítulo 16 versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús sabía perfectamente que la mejor ayuda que él podía dar a sus discípulos y a todos los que creen en él es vivir en ellos, es decir, dentro de sus corazones, no por un tiempo solamente, sino para siempre, por todo el tiempo. Les conviene que yo me vaya. Es el beneficio de Jesús dado a sus discípulos, es la conveniencia para ellos con el propósito de hacerles un bien, ya que Jesús por medio del Espíritu Santo podría guiarlos a la verdad, podría fortalecerlos en la debilidad, podría consolarlos en el dolor y en la aflicción, llenarlos de paz, gozo y felicidad, darles su paz que sobrepasa todo entendimiento y que el mundo no la da como la da nuestro Señor Jesucristo. Vea qué interesante, darnos todas estas habilidades sobrenaturales a través de los dones del Espíritu, pero sobre todo, hermano, que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros es la protección y la seguridad de nuestra salvación eterna hasta que Él vuelva por nosotros. Así que, amado hermano, vivamos siempre en la guianza del Espíritu, obedeciendo la ley de Dios. Yo te invito a que leas su palabra, a que tú ores, a que tú medites, a que tú empieces a vivir no como vive el mundo, sino como Dios dice, una vida que a Dios agrada, porque al final de cuentas quien vamos a darle cuentas es a Él, no es al hombre. Todo hombre va a dar cuentas a Dios. No importa el rango, la jerarquía, hayan sido presidentes o no, Dios no va a hacer acepción de persona. Es que él fue el presidente y le va a tener... No, también va a haber un juicio para todos, hermanos. Todos vamos a darle cuenta al Señor. Así que yo te invito a vivir una vida alineada a la voluntad de Dios, una vida agradable a Dios. Queremos la bendición de Dios, queremos el respaldo de Dios. Entonces alinea tu vida a la voluntad de Dios. Que Dios bendiga tu casa, bendiga tu trabajo, bendiga tus finanzas, bendiga tu vida. Que sea Dios guiándote siempre a su verdad. No importa la iglesia que tú vas, involúcrate. Ora por tu pastor, ora por tu familia, ten devocionales en tu casa, conságrate más al Señor, ya que estamos viviendo tiempos caóticos, tiempos de duda, tiempos difíciles, y que nosotros como cristianos no debemos espantarnos, sino más bien levantar vuestras cabezas, sabiendo que nosotros somos hijos de Dios y que tenemos una herencia eterna y que nuestro tiempo aquí en esta tierra ya está contado. Hasta la próxima, amado hermano, amigo que nos escucha, y que Dios te bendiga. Amén.